Algunas de las palabras de Evo Morales en Telesur a esta hora que las reflejamos en torno a esta decisión del Tribunal Supremo Electoral de inhabilitarlo para las elecciones. Nuestro queso y Marraqueta habla de estos y otros temas. ¿Quién es nuestro invitado de este viernes? Alfredo Saconeta es orureño, comunicador social, periodista e investigador, especialista en temas mineros. Trabajó en la Red Pío 7, Herbol y trabaja en el CETLA. Es columnista en varios medios nacionales e internacionales. Tiene estudios de posgrado en relaciones comunitarias para la industria extractiva y en mediación y resolución de conflictos. Alfredo, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. Buenos días y bienvenido, colega. ¿Qué tal, John? Un gusto estar acá compartiendo este espacio que es tan interesante, hacer periodismo, algo que nos marca, que nos gusta, que nos apasiona y que seguro demanda de muchos retos. Bueno, cuando lo escuchas a Evo Morales hablar, como lo hemos hecho hace instantes, ¿qué piensas? En relación toda la inhabilitación y empieza a decir cosas como que el Tribunal Supremo Electoral recibe órdenes del gobierno, pueden hacer conmigo lo que quieran, pero que no destruyan la democracia, dice Evo Morales en esas partes que acabamos de escuchar. Definitivamente hay que identificar que muchos ya lo dijeron y creo que coincidimos, que el MAS desde su salida del 10 de noviembre ha optado por el recurso comunicacional de lo que es la victimización. Pero en todo escenario, todo les resulta propicio para poder decir que es víctima de atropellos, de injusticias, de que la justicia no obra de forma objetiva y demás, cuando también todos sabemos que no les queda el discurso. Cuando él dice un atentado a la democracia, y mira cómo es la coincidencia de los años, 4 años después estamos en 21F, hoy, 4 años después, donde se vuelve a hablar y se vuelve a mencionar que la democracia está en riesgo, que la democracia ha sido atentada, que no se está respetando los preceptos constitucionales, y es precisamente Evo Morales, ¿no? Cómo se invierten los papeles, lo cual nos muestra que esta dinámica de la política da para mucho más y por lo mismo no podríamos estar confiados. El otro aspecto que escucho de Evo Morales es que nuevamente circula sobre él, ¿no? Lo que mucho será cuestionado en las mismas esferas del MAS, que el MAS no puede continuar siendo Evo Morales, dice que hagan conmigo lo que quieran, pero no con la democracia. Mátenme, pero no a él. Claro, ¿no? Entonces nuevamente yo soy el centro y todo tendría que girar en torno a mí. Y un detalle que acoto es este discurso muy recurrente que ya lo ha escuchado la población seguro de Luis Arce, candidato del MAS, y ahora lo dice Evo Morales, que ya en este tiempo han empezado a destruir la economía, que ya se está viendo afectada. Oye, 14 años de un gobierno, de un régimen que se ha impuesto por asamblea legislativa, por centralizar los poderes y demás. Oye, qué economía tan frágil que venga y que bueno, ya en 100 días de ausencia de Evo Morales, esta economía se ve afectada. Entonces era algo muy, muy frágil y no estaba tan blindado como nos aseguraron. ¿En cuánto tiempo se puede destruir una economía? Mira, la administración depende porque son políticas las que al final pueden guiar nuestros flujos de ingreso, son políticas las que fijarán qué tipo de cambio, qué tipo monetario se podría activar y demás. Y cuando hemos visto, o podríamos analizar la agenda que sigue Yanine Áñez, tú vas a ver, John, que es la continuidad, ¿no? O sea, la relación con los empresarios, el tema del cambio del dólar, el pago de rentas y otro, sigue nomás. O sea, no ha habido ningún cambio, porque creo que en este momento Áñez no tiene el físico como para poder cambiar esa estructura de la noche a la mañana sin que un error económico, recordemos lo que pasó con el MAS, con el tema del gasolinazo, cuando quisieron incluir, se les podía ir la gestión en cuestión de días, ¿no? Entonces yo creo que analizando eso es que no se animan a proceder con cambios y más bien lo que vemos es la consolidación de lo que era la agenda que ha establecido el MAS, incluso profundizándola, y seguro de eso podemos también ampliar. Cualquier momento, cualquier cosa que se haga puede ser utilizada en contra, ¿no? Estamos en ese momento tan de tensión electoral y sobre todo en el tema económico. Arce sabe que va a tirar dardos en el tema económico mientras el gobierno de Yáñez y el ministro de Economía no salgan de una vez a decir cómo está la economía en Bolivia. Y ese va a ser el fondo del asunto, Alfredo, en las elecciones, considero yo, hablar de cómo está la economía del país.
Arce dirá, así de bien está, y el gobierno dirá, así nos han dejado. Mientras lo que tenemos son algunos dardos. Si aparece la corrupción en Entel, por ejemplo, dice, el bono Juancito Pinto está peligrando. En riesgo. Mira, está en riesgo. Le meten el miedo a la gente de que ya no van a recibir el bono. Sale Evo Morales y dice, la economía está parada, ¿no? Las obras están paradas. Es decir, otra vez estamos volviendo al tema de sembrar el miedo para reinar. Exacto. Y ese ha sido muy recurrente porque era una forma de decir, esto ya lo utilizaron mucho en Argentina, cuando Cristina Kirchner empieza a lanzar los dados contra Macri y obviamente los problemas económicos que todos los conocemos en Argentina ya se sentían y empiezan a acudir al crédito del Fondo Monetario Internacional y otros. Entonces decía, ve la economía, la descalabraron, que aquello, pero no había un factor de autocrítica y los otros salían a responder. Entonces era una suerte de quién salía primero para marcar la agenda. Ayer el gobierno dice que bueno, hay una cierta cantidad que hubiese sido la que se ha administrado y sería el monto de hechos de corrupción del gobierno. Todavía no hay una respuesta del MAS, pero retrocedo a lo que tú dijiste, la declaración de Entel, ¿no? Es un hecho de corrupción y que pone en riesgo el pago del Juancito Pinto. Oiga, y cuando hubo el desfalco en el Banco Unión, ¿cuál fue la declaración de Luis Arce? Pero si es una mínima parte, eso no es relevante y demás. Entonces, la gente debe entender que estos discursos sensacionalistas solo buscan, como tú lo dices, John, a querer generar preocupación. Es la especulación como tal, pero de fondo no se discute el tema del dato, porque lo que tendría que ver es, por ejemplo, el tema del gas y la renta que genera esta, ¿no? A ver, le diremos a la gente lo siguiente, sobre hechos concretos usted esté atento y juzgue, ¿no? Y sobre todo, tenga cuidado con la dimensión que sectores quieren darle a determinadas acciones. Te voy a poner varios ejemplos. 5 policías detenidos en las últimas horas por extorsionar a extranjeros sacándoles plata. ¿Por eso vamos a decir que la Policía Nacional son todos unos delincuentes? No. El error de generalizar, ¿no es cierto? Se han presentado, y enseguida vamos a hablar, casos de corrupción, 5. Por eso es bueno hablar de que hay corrupción en el gobierno de Áñez. Yo pongo esos ejemplos, ¿no es cierto? Igual tratamiento para el tema de Evo. Igual tratamiento para el tema de Evo. Cuando alguien hace mal, no significa que el gobierno esté así, que las cosas estén así. Creo que generalizar es un mal que debemos aprender a controlar y debemos aprender a caer en la verdadera dimensión de las cosas. Es decir, sí hay. La economía buena y mala no sabemos. Hay 5 policías corruptos que extorsionaban con plata a extranjeros y hay hasta el momento 3 o 4 casos de corrupción comprobada dentro del gobierno de Áñez. Creo que las dimensionalidades son muy importantes porque en una guerra política esto se quiere utilizar para convencer a la gente de otra manera que es generalizando. Y en esto aprovechan la memoria de corto plazo, que también a veces es una virtud de muchos bolivianos que no hacen una retrospectiva de todo lo que vendría a ser o lo que fue en su momento. Porque si bien la gente encuentra que ahora son hechos de corrupción con sensacionalismo, perfecto, también los hubo dentro del gobierno del MAS, claro. Perfecto, los hubo en la época de neoliberal, los hubo. El detalle que tiene que marcar la diferencia es que se tiene que trabajar en 2 cosas, que se obre con justicia y se dé con las responsabilidades. Así es. Lo que no hubo en 14 años muy visiblemente. Se agarraron del caso de Santos Ramírez, sí, perfecto, porque las cosas se agravaron con muertos de por medio y otros. Me pregunto que si no había el desenlace fatal del empresario asesinado en ese momento, ¿cuál iba a ser la repercusión? Si realmente íbamos a llegar a saber o no. Sí, señor. En este caso, lo que se espera de Áñez es igual, que se imponga justicia y que se establezcan las responsabilidades. Y con esto, el segundo punto que se debe atacar, no sé si en esta gestión vaya a hacerlo, pero sí tiene que ser misión de quien vaya a entrar fruto de las elecciones, es fortalecer la institucionalidad, John. Porque en este momento la debilidad institucional que se ha dejado después de 14 años, un aparato estatal ya establecido con sus falencias, hechos de corrupción y demás, si tú no tomas los detalles para poder cambiar esto dentro de la estructura, se va a seguir errando. Y esto tendrá que pasar por un tema de talentos humanos, por un tema, no solamente por lo normativo. Oye, a ver, ¿cómo? Cuando tú contratas a alguien, o sea, ves sus capacidades y dices, este hombre es bueno en lo que hace, es decir, puede cooperar al alcance de los objetivos en algún lugar. Pero ¿qué
tendríamos que hacer para evitar casos de corrupción? Primero, enraizada. Ahí sí uno acepta la generalización. En Bolivia, la corrupción está enraizada. Exacto. En todos los lugares vas a encontrar casos de corrupción. ¿Qué hacemos? ¿Los mandamos al psiquiatra antes de emplear a la gente? No. Mira, lo racional, John, es que no está conectada el tipo de educación que se da en Bolivia, que no está conectada con lo que vendría a ser el requerimiento del personal. Si no cambiamos, no ajustamos, si no hacemos una política adecuada en Bolivia de educación, vamos a seguir tropezando con esto. Porque si tú te traes acá a varios bachilleres que van a salir y les consultas qué quisieran estudiar, creo que la mayoría incluso se inclina por la carrera más sencilla. Y eso escucho yo entre niños, entre jóvenes y demás. ¿Qué piensas estudiar? ¿Qué no tiene matemáticas? ¿Qué no tiene matemáticas? Claro, entonces le dices, oye, y piensan ahí, por ejemplo, que las ciencias sociales no abarcan el tema de la matemática o no las incluyen, entonces ven como un camino fácil. Claro. No es casual que veamos tantos abogados. ¿No? ¿Por qué no les gustan las matemáticas? Sencillamente porque tal vez se quieren evitar en esa razón de claro. poder complicarse el esfuerzo, o porque también habría que entender por qué no te gustan las matemáticas. Claro. Particularmente a mí en el colegio tenía un par de docentes o profesores que en su momento no eran precisamente de los mejores. Entonces, eso también se repercute. Entonces, nuevamente seguimos viendo que ahí el talento humano es el que está fallando. A ver, vamos a hablar de estos casos de corrupción enseguida. Inhabilitación de Evo Morales, las causas, la causa es el tema de la no residencia. Eso hay que ser claro, por eso ha tomado la decisión el Tribunal Supremo Electoral. En el caso de Pari también, porque tiene residencia afuera. En el caso de Cosío, porque muchos años no estuvo en el país. Sí. Igual, digamos, con la misma tijera, ¿no es cierto? Y en el caso de Barrientos, ¿y quién es Barrientos? ¿No? Empezaba a investigar y había sido la candidata a la vicepresidencia por el Frente para la Victoria. La que decía que era sobrina de Barrientos. Sí. Ajá. Vivía en Estados Unidos. El mismo caso, ¿no? El tema de las residencias. ¿Qué decía? ¿Acaso es sobrina de Barrientos? ¿En serio? En eso versaba lo interesante de su personalidad, digamos, porque después nadie más la conocía. Exacto, un recurso para poder salir del anonimato. Político, marquetero. Pero... Oye, algún día me puede funcionar. Yo debo tener algún parecido con Franz Tamayo. Por ahí me sirve algún día. Tal vez, pero depende a qué, ¿no? O sea... Creo que era mi tatarabuelo. Bueno, 4 personas entonces, enfocamos la noticia desde donde debe salir, así con los 4 nombres, por favor. Ahora, vamos al tema de corrupción. En educación, hasta con videíto grabado, hasta con videíto. Una viceministra que empezó a obrar de manera, debo decirte, bastante altanera dentro del ministerio, ¿no? Incluso se dio la tarea de reclamar que la estaban discriminando en algún momento. Que también es un recurso ya muy recurrente. No, si no te gusta algo, me estás discriminando. Claro. Decían, chola me has llamado, me estás llamando chola, ¿no? Esas son versiones dentro del ministerio de personas muy cercanas a ella. Escuchan un poquito, es el video del programa Detrás de la Verdad, de la página Detrás de la Verdad, que ratifica el momento en que esta mujer pide por el cobro de un servicio, ¿no? ¿Quieres que tu chequecito salga y que te paguemos un servicio que has prestado al ministerio? Si 10% tienes que dejar. A ver, escuchen un poquito. Ahorita mismo ya tengo que meter. Entonces estaríamos hablando de 10.000. El contrato es por 6 meses hasta la transacción. Transición. Entonces el sueldo es de 10. De todas maneras, ¿me avisas por favor si hay alguna novedad? Claro. Por favor, te digo. luego. Ya, para no ir en vano, porque estás visto todos los días iba y nada. Entonces, gasto más Claro, en pero pasar. te digo, no ha pasado porque no quiera. Hay un montón de personas que obviamente a la viceministra le conviene, mientras más gente llegue, más plata para ella, ¿no? Claro. Porque es obvio que a toditos los que ha metido, les ha metido. Claro, está perdiendo plata, sí. Claro. Y el ministro Víctor Hugo Cárdenas, sale el ministro a decir, yo no la contraté, la contrató la anterior. Pero volvemos a decir que no es cuestión de cabezas. Oye. Esto de que la MAE tenga que volar por uno de estos casos, o sea, no sé, hasta al final no sabes a quién contratas, ¿no? Porque cada oveja negra que puede haber dentro de un equipo en el que tú confías, como esta persona, dentro de, no juzgaremos solo a ella, este criterio de que llegar al poder, Alfredo,
es para servir a la gente y no para servirse a uno mismo, ¿no? Pero algunos no lo han entendido. No lo ha entendido esta viceministra, no lo ha entendido un personero del Ministerio de Culturas, no lo ha entendido el de Entel y no ha entendido un cuate del Ministerio de Comunicación que vendía publicidad o ponía publicidad por un porcentaje, por ejemplo, ¿no? Te falta el asesor, el jefe de gabinete del Ministerio de Minería, que fue uno de los primeros. Ah, mira. Igual por vender cargos. Igual por vender cargos. Eso no entendieron, ¿no? No entendieron. Pasa la lógica y hay que ser claros en esto. Te lo digo yo porque también en algún momento me tocó desempeñar funciones como funcionario público, en donde veías que la cualificación para llegar a ser funcionario público se había perdido por completo. Entonces llegaba uno por padrinazgo político, por recomendación de alguien o sencillamente porque se desconocía. Oye, ¿quién puede hacer esto? Me dijeron que aquel y demás, te va a ir, oye, pero no tiene el perfil, pero contratale nomás, va a estar aprendiendo, ¿no? Entonces muchas veces hasta para copar los cargos, y alguna vez se ha escuchado incluso el tema de que contratas gente, sí, te contrato, oye, John, vas a venir acá, pero me tienes que dar el 10% del sueldo por 6 meses y demás. Esas cosas es un vox populi dentro de lo que es la institución pública. Y mira, el aparato estatal creció en 14 años. Al no haber superado y haber eliminado estos focos, entonces si has hecho crecer el aparato, esto también se multiplicó. Y es por diferente. ¿Cuánto gana una viceministra en este momento? Oye, para que diga en algún momento, ¿por qué lo hizo? Es que tengo una necesidad enorme. No, usted gana más de 20,000 bolivianos, ¿no? O sea, estás hablando de $3,000. Se justificará por un... Entonces, resulta muy, muy complicado el poder decir que en este momento la profesión del funcionario público está muy depreciado. Y no hablo en el tema de remuneración, pero sí cuando dice uno funcionario, lo primero que se ha perdido el tema de la institucionalidad, carreras meritocráticas, se privilegia dentro de lo que es una estructura organizacional. Vemos en la caja donde hay más administrativos que médicos, el Servicio Geológico Minero donde hay más administrativos con ítems y con eso que ver profesionales geólogos de planta porque son puro consultores. Entonces dices, oye, las cosas están mal, y entonces se rompe incluso el espíritu institucional. Claro. No justifica. Si tienes más administrativos que médicos en la caja de salud, o tienes más administrativos que geólogos en un servicio geológico minero, la cosa está mal. Y alguien tendría que pensar en que si no se cambia esos aspectos, vas a seguir errando, porque aquí es llenarse por llenarse. Y esto no lo superamos desde hace años, porque me acuerdo que la Comibol, antes de lo que fue la relocalización, tuvo un problema muy serio, ¿no? Y el problema era que la contratación de técnicos pasaba por coordinación del sindicato. Pero me acuerdo que en la mina San José, yo muy niño, asistía a una asamblea por ahí y escuchaba el tema de que había un convenio en donde por cada técnico que entraba, tenían que entrar 20 trabajadores. Claro, oye, el técnico tú lo justificas y dices, bueno, tenemos que meterlo acá, y 20 trabajadores, ¿dónde los meto? Y bueno, la crisis interna se dio también por parte de eso, que al final es un problema recurrente que ya tenemos en Bolivia y que no se ha superado de todas formas, es el tema del desempleo. No hay empleos de calidad, entonces ante la falta de fuentes de empleo, oye, le metes a hacer lo que puedas. ¿Por qué? Porque el objetivo es que tienes que tener un ingreso. Y a veces se van distorsionando estos y una cosa va llevando nomás a la otra. Claro, claro. Y después cuando te sacan, porque llega un nuevo gobierno, empiezan a gritar, ¿no? Dicen, están despidiendo, masacre blanca. Pues ya se entró por política te está haciendo, ¿no? O me están despidiendo y hay masacre, o sencillamente salen los comunicados, como también salieron en la gente. Además, es que nos han obligado a todo, es que, claro, y recién lo hacen, ¿no? En algunos casos valederos, pero no creo que en todos. Cuando leemos como periodistas, te llegan muchas cosas y los pronunciamientos en general. ¿Sabes cómo has entrado? ¿Sabes cómo vas a salir? O sea, yo creo que sí, en el tema de la función debe haber esa cláusula de conciencia, a más a sabiendas que acá no es un tema de meritocracia, sino es un tema de aval político. Sí, definitivamente, de muñeca. Exacto. De muñeca. Hace 4 años atrás, a la gente se le preguntaba sobre la posibilidad de una nueva reelección de Evo Morales. Claro, nos acercábamos a esa justa, digamos, no diré eleccionaria, bueno, eleccionaria sí, pues tenía que elegir entre sí, ¿no? Y Evo Morales decía, vamos a escucharlo.
Y yo siento que el pueblo recién se da cuenta, está despertando y siento en algunos casi en todos los departamentos, unanimidad para continuar y vamos a continuar, pues estamos sometidos al pueblo. Que algunos digan, no es democrático, lo mejor es someternos al pueblo, el pueblo diga. Si el pueblo dice no, ¿qué podemos hacer? No vamos a hacer un golpe de Estado, tenemos que callarnos, irnos callados, pero tener mucha confianza. Ahí comenzaba la debacle de Evo Morales. Yo personalmente lo veo. Ese fue el momento en que, clic, Evo Morales comienza a desencantar y empieza a generar anticuerpos en varios sectores. El hecho de yo me quedo porque me da la gana, ¿no? Comprando gente en el Tribunal Constitucional Plurinacional, abrazando esas negras conciencias, o sea, ¿dónde estarán? Pero contra, sobre todo, la voluntad de la gente. García Linera decía, un voto es un voto, o sea, un voto para saber si perdemos o ganamos. Y al final nada de eso se respetó. Nos dejó a todos en upside, ¿sabes? Todo el mundo decía, ¿cómo es posible? Y Evo Morales nos demostró lo contrario. Sí es posible seguirse quedando. O sea, doblar la ley, doblar la norma para seguir siendo presidente. Ese fue el momento para mí, no sé para ti, querido hermano. Sí, cuando tú escuchabas el discurso hace 4 años atrás, bueno, un poco más, decías, ya lo notabas tan seguro, ¿no? En muchas cosas con la soberbia, porque había dubitación. Pero la imagen que se me quedó más, y todavía la tengo en la mente, es cuando bajan las escalinatas el 21 de febrero en la noche para decir, bueno, todavía faltan los resultados del campo, ya muy recurrente, ¿no? Pero veías una cara de derrota que era de todos. Entonces, cambió el discurso de la noche a la mañana. Me imagino que el asesoramiento que recibió internamente le dijo, no te anticipes porque ahora hay interpretaciones. Y la debacle ya fue inevitable. Inevitable. Podía políticamente haber tomado otros caminos y aún poder perfilarse como victorioso en perspectiva, o por lo menos no acelerar su caída política. Sí, señor. Porque después de lo que vaya a ser las elecciones, habrá que ver Evo Morales con 60 años, va a ser ya 100 días fuera de Bolivia, desconectado de varias cosas, ¿cuál va a ser su futuro? Porque también Evo Morales ya tuvo un ciclo muy extenso en lo que es política. Estas elecciones, que se van a registrar el 3 de mayo, John, son elecciones donde desde 1997 estuvo Evo Morales presente. 23 años constantes de participar en actos eleccionarios y ahora no está Evo. Oye, pero dice 23 años, mira, y no había sido tan noble el tema del discurso, incluso decía, es que la vieja derecha, es que los viejos políticos, no. ¿Quiénes son viejos acá y quiénes son nuevos? Seguro es otro debate, pero yo creo que hay caras y actitudes y todo, ya sabemos, sí, y creo que los ciclos históricos dentro de Bolivia nos muestran, la misma historia nos muestra cómo han ido perdurando y también se han ido sepultando estos ciclos. Yo creo que el MAS ya está, y se llegó ese momento de la política boliviana de la transición. Alfredo Saconeta, gracias por estar aquí. Hermano, yo quiero, por favor, seguirte invitando para que tertuliemos un poco sobre estos temas, siempre con la base periodística, que es lo más importante, para decirle a la gente, estos datos usted puede tomarlos en cuenta si gusta, ¿no? Y debatir, seguir debatiendo sobre estos temas. Alfredo Saconeta, periodista, gracias por estar aquí, te agradezco. A ti, John. Ni siquiera tocaste el café, estaba tan interesante. Sí, muy bien. Ahora, como te dije, bueno, tenemos que cumplir otras obligaciones. Sí, señor, orureño además, con la música de carnaval. ¿Qué hace? De aquí a la terminal, oye. Ya con un pie en Oruro, así que ¿sí? Ultimando los detalles. ¿Vas a bailar en Oruro o no, Alfredo? Sí, sí, otro año más. Ya vamos más de 20 años bailando, así que no podemos faltar. El carnaval no es sin nosotros también. Que la disfrutes, ¿eh? Te cambio el chip, modo carnaval. Modo carnaval. Modo carnaval. Gracias, Joe. Gracias, Alfredo. Seguiremos hablando de este tema, el 21F y los 4 años. ¿Se imagina usted una mujer que quiera ser presidenta de la CAINCO? A ver, estás hablando de los empresarios en Santa Cruz. Allá prácticamente hay un patriarcado.
pero que una mujer quiera manejar la Cainco, se presentó a las elecciones, claro, perdió para poder manejar la Cainco, pero es considerado un hito dentro de esta organización. En instantes vamos a conocer también a esta mujer, en esta mañana de viernes en modo carnaval. Ya volvemos. Queso y marraqueta.